En el programa anterior estudiamos cómo Yeshua fue llevado al desierto por 40 días y hoy estudiaremos los diálogos sostenidos entre Yeshua y Satanás. ¿Tenían alguna razón de ser? Quédate con nosotros y aprendamos más de este tema. Bienvenidos. Liliana, ¿cómo estás? Te saludamos desde México. Bueno, pues un saludo desde la Florida, un saludo muy especial para todos. Bien, Liliana, seguimos. ¿Cuál fue el diálogo en esta primera tentación? Es muy importante, es muy importante recordemos primero las palabras para que entremos en la explicación de esto. Nos dice en la primera tentación, dice el verso 3 de Lucas 4. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Yeshua respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde viene ese diálogo? Les voy a compartir algo que espero que me pongan mucha atención, porque así como vimos en el programa pasado, la relación que había con el primer éxodo, con el primer pacto que había sido sellado, esta primera tentación le vamos a encontrar hoy con qué está relacionada directamente. No solamente vamos a ir a la respuesta de Yeshua, sino que vamos a aprender algo que es muy importante de entender. En el tiempo de Yeshua y hasta hoy, toda la casa de Judá y en general Israel ha estudiado la Torá, dividiéndola a través del año en porciones que se llaman en hebreo parachá o parachot en plural. Esas son porciones de las escrituras que se van leyendo a través del año. Nosotros siempre todo Israel lee la misma porción en el mismo día de reposo. Ahora, nosotros a través de la escritura podemos saber en qué tiempo estaba Yeshua en el desierto. ¿Por qué lo sabemos? Por la fecha precisamente, por el hecho de haber ido al encuentro con Juan el Bautista, que también lo vimos en programas anteriores. Por eso que ustedes sigan la secuencia es muy importante. Entonces, fíjense, cuando Yeshua va al desierto, que es donde están relatadas las tentaciones, se leía en todas las sinagogas y se sigue leyendo en ese mismo tiempo hasta hoy, desde Deuteronomio 3:23 hasta Deuteronomio 26:1 a lo largo de los 40 días. Esta porción de Deuteronomio desde el 23 hasta el 26 desde el 3 hasta el 26 están divididas durante todas esas semanas que cubren estos 40 días. ¿Por qué es importante esto que yo les estoy comentando? Porque cuando nosotros entendemos eso que se llama el círculo de la Torá, cuando nosotros sabemos en qué tiempo estaba Yeshua en el desierto, nosotros entendemos el porqué de las tentaciones y el porqué de la respuesta de Yeshua. Esto es algo completamente nuevo para nosotros los creyentes en Yeshua, porque como no conectábamos con la Torá ni conocíamos ese círculo, nosotros simplemente interpretábamos la respuesta que Yeshua había dado. Pero vamos a entrar directamente en este tema para que ustedes vean lo interesante que es conocer el contexto de la respuesta de Yeshua y el porqué de la tentación que Satanás hace a nuestro Salvador. Fíjense esto, en la primera semana del desierto, cuando están en la primera semana en que entra Yeshua al desierto,
Se estaba leyendo Deuteronomio 3:23 al 7:11. Y se lee también cada semana una porción de lo que nosotros conocemos como los profetas o todo o la parte del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús entra al desierto, se leía Isaías 40. ¿Qué es Isaías 40? Lo vimos en los programas anteriores. Cuando habla de Juan el Bautista que viene al desierto, que es la voz que clama en el desierto, anunciando la presencia de Jesús. Entonces, esto no es una coincidencia. Jesús entra al desierto cuando se está leyendo Isaías 40. Isaías 40 nos dice que es el tiempo de perdón. Dice, consolaos, pueblo mío, consolaos. O sea, ya el tiempo de castigo terminó. Ya va a empezar a renovarse el pacto. Estábamos hablando en el pasado programa del nuevo pacto. El Juan el Bautista estaba anunciado en Isaías 40 que saldría al desierto, y nos dice Isaías 40 que la gloria de Yahweh aparecería en el templo. ¿Quién es la gloria de Yahweh? Es Yeshua. Yeshua mismo lo dijo: gracias, Padre, por la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Así que fíjense que todo tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué Yeshua entra al desierto en ayuno? Él está ayunando, y lo que el diablo le dice acá es, bueno, si tú eres realmente el Hijo de Dios, entonces, a ver, empiece a hacer milagros. Dígale a esa piedra que se convierta en pan. Habíamos visto que el objetivo que tenía Satanás allí era hacer caer en pecado a Jesús. Él tenía en este momento un cuerpo humano, aunque él es divino, lógicamente, pero él estaba sufriendo por el hambre en el desierto. Entonces la tentación era, bueno, usted puede hacer milagros, haga el milagro y convierta la piedra en pan. Fíjense que la respuesta de Yeshua, de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Yahweh, está en Deuteronomio 8. Deuteronomio 8 está en la porción que se llama la Parashá Eikeb, que se estudia en la segunda semana. O sea, quiere decir que el orden que hay el de las tentaciones no es así. Esta tentación tuvo que haber sido en la segunda semana del desierto, pero vamos a estudiarla igual, sabiendo que estas palabras, las palabras de Yeshua, las encontramos en la porción que se leía en la segunda semana. ¿Qué nos dice Deuteronomio 8? Vamos a entender bien el mensaje. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordene hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Yahweh con juramento dio a vuestros padres. Fíjense, ¿de qué está hablando acá? Del tiempo en el desierto. Les está diciendo a los que están en el primer éxodo, ustedes deben cumplir con todos los mandamientos para que puedan heredar la tierra prometida. Y sigue diciendo el texto, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probar lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. ¿Qué nos dice la palabra? Que Jesús tenía hambre y estaba afligido allí en el desierto. Fíjense que el tema es exactamente igual, pero dice que te lo trajo al desierto para afligirte, para probar lo que había en el corazón. Es decir, en el momento Yeshua nos representa a nosotros delante del Eterno, resistiendo a la tentación. Y sigue diciendo, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Entonces, vamos a la tentación. Lo que Satanás le dice a Yeshua, que está allí en la segunda semana en el desierto, ya imagínense el hambre que estaba sintiendo.
haga el milagro y transforme la piedra en pan. Pero Yeshua le recuerda a través de la Torá que aún cuando no había alimento, el Eterno hizo llover el maná del cielo. Además, muy interesante porque Yeshua mismo dijo ser el maná que cayó del cielo. Él mismo dijo que él era ese maná. Él aquí nos está llevando a través del contexto de su respuesta, nos está llevando a que nosotros sepamos que si vamos a ser parte de ese segundo éxodo, nosotros debemos siempre recordar, confiar en el Eterno y saber que aunque en el desierto nos aflija, del Padre viene la solución. No tenemos que acudir a nada. No, nosotros no vivimos solo de pan, sino que tenemos que vivir de esa palabra verdadera y prodigiosa que sale de la boca del Padre. Entonces, si uno sigue leyendo todo Deuteronomio 8, uno ve que sigue, yo los animo a que ustedes lo lean después allí en sus casas, abran la Biblia y lean todo el texto para que una vez ya en el contexto se sitúen en las promesas, guardarán los mandamientos de Yahweh tu Elohim, andando en los caminos, teniendo temor de él, porque Yahweh tu Elohim te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada. Es decir, no se preocupen si ustedes tienen hambre, confíen en la palabra del Señor. Es la enseñanza que en general nos está dando este texto. Y nos dice, por ejemplo, en el verso 11, cuiden de no olvidarse de Yahweh su Elohim para cumplir los mandamientos, los decretos y los estatutos. No sea que comas y te sacies y edifiques buena casa y habites y después te olvides del Todopoderoso. Fíjense, este es un mensaje realmente hermoso que situado dentro del contexto, entonces entendemos el mensaje completico de lo que sucedió en este tiempo del desierto. Bien. Liliana, ¿qué autoridad tenía Satanás para ofrecerle a Yeshua los reinos de la tierra? Bueno, aquí vamos a la segunda tentación, que en realidad sería la primera. ¿Por qué? Les decía que la que aparece como segunda, como primera es la segunda y esta sería la primera. Ya vamos a ver por qué esta sería la primera, pero igual aquí el orden no afecta el mensaje, es muy importante. ¿Cuál es la segunda tentación? Fíjense, dice, le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le mostró todo lo que había. Y el diablo le dijo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, todos los reinos serán tuyos. Y respondió Yeshua, vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta segunda tentación que les digo que es la primera, porque la respuesta de Yeshua corresponde a Deuteronomio 6, que es la primera semana que él está en el desierto. Entonces tuvo que haber sido anterior a lo que estábamos viendo del pan. Pero fíjense acá, en el programa anterior estábamos hablando del segundo éxodo, de la autoridad que el Eterno le había dado a Satanás antes de la creación. Por lo tanto, aquí confirmamos lo que enseñamos en el programa anterior. En palabras del mismo Satanás, dice, si me adoras, te entrego todos los reinos de la tierra, porque a mí me fueron entregados y a quien quiero los doy. ¿Por qué nosotros encontramos tantas personas en el mundo hoy que le entregan su vida a Satanás a cambio de qué? A cambio de éxito, a cambio de fortuna, a cambio de cosas. ¿Por qué él tiene ese poder? Porque le fue entregado. Y los animo, si ustedes no han visto el programa anterior, a que lo vean para que puedan unir todo este texto y puedan entender la fidelidad de nuestro Dios. El Padre, los dones y el llamamiento del Señor es irrevocable. Por eso esa autoridad no se la podía quitar el Eterno a Satanás
así nomás. Él tenía que lucharla y en eso hablamos de la lucha de las simientes, de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero analicemos la respuesta de Yeshua. Yeshua le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, solo a Yahweh tu Dios adorarás y a él solo servirás. Yeshua hubiera podido tener dos respuestas aquí. Él hubiera podido decirle, bueno, ¿y por qué me está ofreciendo los reinos de la tierra si yo soy Dios? Si los reinos que a usted no le pertenecen. No, él no le dijo eso. Yeshua sabía que sí había sido encargado de la autoridad de la tierra. La segunda respuesta que hubiera podido dar era como, bueno, sí, yo quiero la autoridad de la tierra, devuélvamela, pero iría contra la misma Torá, y era lo que el enemigo estaba buscando. Entonces, fíjense esto, tenemos que entender muy bien, y vamos a ver primero esa otra parte de la sustentación de la autoridad que le había dado el Padre a Satanás, para que entendamos la respuesta de Yeshua. Ezequiel 28:12, ¿qué nos dice? Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Yahweh el Señor. ¿Quién es el rey de Tiro? Es Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Fíjense cómo lo creó el Eterno. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y sigue diciéndole, tú querubín grande, protector. Esto le está diciendo el Padre mismo, se lo está diciendo a él. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que te miren a ti. Entonces fíjense, ahí nosotros volvemos a comprobar, aparte de Isaías, aparte de todas las citas que hemos dado antes, cómo esa autoridad le había sido entregada por el Eterno, que está confirmada, como les decía, en Romanos 11:29. Pero entonces analicemos la respuesta de Yeshua. La respuesta de Yeshua la encontramos en Deuteronomio 6. Y en Deuteronomio 6 nos dice, empieza con el primer y más importante mandamiento. Como le preguntaron a Yeshua, ¿cuál es el primer y más importante mandamiento? Y Yeshua dijo, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Deuteronomio 6:4. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te doy estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarán de ellas estando en la casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu puerta, en las casas. Y cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra que juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Yahweh que te sacó de la tierra de Egipto de servidumbre. Entonces en el verso 13 está lo que citó Yeshua. A Yahweh tu Elohim temerás y a él solo servirás y en su nombre jurarás. Esa respuesta de Yeshua nos puede ofrecer lo que quiera, pero ¿en quién tenemos nosotros que confiar? Ahí le estaba ofreciendo los reinos de la tierra. Yeshua le dice, no solamente confío en la que viene en el Eterno, solo en Yahweh nosotros podemos confiar.
Él tiene para nosotros ese éxito y esa gloria que muchos le piden al enemigo y le entregan su alma. El Eterno, el Padre, es el que tiene para nosotros todas esas señales. De manera que es Deuteronomio 6, con todo lo que ustedes ya pueden leer después más despacio y pensando palabra por palabra de todas estas promesas que nos lleva a esa respuesta de Yeshua. Solo a Yahweh tu Dios temerás y a Él solo servirás. No nos arrodillaremos delante del enemigo. Bien. Liliana, entonces la última tentación, ¿qué propósito tenía? En la última tentación, fíjese, seguimos en la misma ruta. En la que dice la tercera tentación, le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le puso la tercera tentación que era, bueno, aquí está sobre el pináculo del templo, a ver, pruebe que si es el Hijo de Dios, láncese para que el Padre mande los ángeles que te guarden. Ahora, ¿qué le dijo? ¿Qué le contestó Yeshua? Yeshua le respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde lo encontramos? Eso lo encontramos en Deuteronomio 6:15, Deuteronomio 6:16. Fíjense, era lo que yo les explicaba en el principio. Estamos siguiendo el libro de Deuteronomio. Yeshua está en el tiempo en el desierto, en el tiempo donde se está hablando, donde se está estudiando en todas las sinagogas, se está estudiando este mismo texto. Y fíjense que todas las tentaciones están relacionadas precisamente con esas porciones de la Torah que se estaban llevando a cabo durante esas semanas. Yeshua entonces le contesta, él dice, porque en Deuteronomio 6:15, porque el Dios celoso, Yahweh tu Elohim, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Yahweh tu Dios contra ti y te destruya sobre toda la tierra. No tentaréis a Yahweh vuestro Elohim como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim y sus testimonios y estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y lo bueno a los ojos de Yahweh, para que puedas entrar y poseer la buena tierra que Yahweh juró a tus padres, y para que Él arroje a los enemigos de delante de ti. Entonces, fíjense, si entendemos todo el mensaje, los mensajes son sacados de la misma escritura que se leía en ese mismo día, pero tiene un fondo común. Solo en el Eterno podemos confiar. Estamos hablando de la batalla de las simientes. Recuerda, todavía nosotros hoy estamos al final de esa batalla. ¿Ustedes por qué creen que estamos viendo tanto satanismo alrededor del mundo? Porque creen que estamos viendo la maldad y la oscuridad que hay en el mundo, porque el enemigo sabe que su tiempo ya es muy corto, que Yeshua volverá muy pronto y que ahí ya será el final de esa batalla. Entonces él está tratando de arrastrar a todo el que quiera. ¿Por qué la tentación? ¿Por qué lo tentó diciéndole, bueno, arrójese para que vengan los ángeles? Lo que le está diciendo Yeshua es, no, ustedes no pueden tentar al Señor. Mire, Señor, yo voy a hacer esto, pero a ver si me detiene. No, nosotros de corazón debemos obedecerle, debemos amarlo, debemos vivir una vida recta, estar bajo su protección, estar bajo sus alas, estar nosotros siempre, como dice ahí, sabiendo que tenemos un Dios lleno de amor, de misericordia, pero celoso, que no admite que nosotros estemos, digamos, esperando de prebendas de alguien que no sea todas las bendiciones que vienen del cielo. Por eso dice entonces Yeshua, no tentaréis a Yahweh vuestro Elohim como lo tentasteis en Masá.
Y dice que cuando el diablo hubo acabado la tentación, se apartó por un tiempo y que Yeshua volvió a Galilea en el poder del Espíritu y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Yo desde este momento los animo para que ustedes, siguiendo esta misma secuencia que estamos viendo, todas estas citas bíblicas que apoyan lo que estaba sucediendo, yo los animo para que ustedes en el próximo programa vean lo que se estaba enseñando cuando Yeshua entra en la sinagoga. Cuando él ya comienza su ministerio, todo tiene un sentido. Todo esto que nosotros ignorábamos, lo hemos encontrado ahora que ponemos en secuencia las escrituras, las mismas que tenemos en la mano. Así que en el próximo programa nosotros vamos a estar ampliando, digamos, toda esta revelación de unir las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Bien, muchas gracias, Liliana. Gracias por la enseñanza. Shalom, Bueno, shalom. Shalom, shalom, y los esperamos la próxima semana. Bendiciones a todos del Padre. Te invito a no perderte el próximo programa en el que conoceremos qué sucedió cuando Yeshua regresó del desierto e inició su ministerio. Shalom.